Entonces el tribunal, como debió de pensar que era un escándalo presentarle a la sociedad española un único autor material para 12 bombas de los trenes, pues se saca de la manga que los 7 muertos en Leganés pusieron bombas en los trenes. Oiga, ¿y cómo es posible que usted, tribunal, afirme semejante cosa si no hay nadie que haya reconocido a ninguno de esos muertos de Leganés en ninguno de los trenes? Miento, había una persona que decía haber reconocido a Alequem Alamari en un tren, pero resulta que es imposible que reconociera a Alequem Alamari en ese tren, porque ese tren es el de Santa Eugenia, donde explotó una única bomba que a quien se la atribuyen es a Yamal Zougam, con lo cual o era Yamal Zougam o era Alequem Alamari, los dos a la vez no es posible. Así que no tenemos ni un solo reconocimiento ocular de ninguno de los muertos de Leganés, pero el tribunal dice que pusieron las bombas. ¿Y cómo lo justifica en la sentencia? Pues de ninguna manera. Lo ponen en el primer párrafo de hechos probados y después yo me supongo que los señores miembros del tribunal pues se irían a tratar de encontrar alguna justificación en alguna parte y no la debieron de encontrar porque no vuelven a mencionar en la sentencia nada ni proporcionan ni la más mínima argumentación de por qué regla de 3, el haber aparecido el cadáver de una persona en Leganés implica necesariamente que esa persona haya puesto una bomba en los trenes. Es un razonamiento absurdo, ¿verdad? Pues es el que debe de haber seguido el tribunal. Y digo que debe de haberlo seguido porque como no lo explica, qué cómodo es echarle la culpa a los muertos. No tenemos autores materiales, los de Leganés. No tenemos autores intelectuales, los de Leganés también. Los de Leganés. Es muy fácil. De las 4 pruebas fundamentales del caso, pues una se ha caído. El Skoda Fabia. El Skoda Fabia era un coche falso, depositado 3 meses después de los atentados en Alcalá. ¿Y quién lo depositó? Doña Olga Sánchez. Porque desde luego no fueron los muertos de Leganés, que llevaban muertos 2 meses. ¿Quién lo depositó? ¿Lo depositó Al-Qaeda? ¿Lo depositó ETA? Pues no, ni ETA ni Al-Qaeda. Las pruebas falsas, evidentemente, las han tenido que poner españoles que hablaran con acento español. Autoría intelectual, autoría material, las 4 pruebas fundamentales y el arma del crimen. Autoría intelectual se ha caído. Autoría material, pues nos queda un autor material para 12 bombas. De las 4 pruebas fundamentales del caso, se ha caído una. Ya tenemos una demostrada falsa. Y del arma del crimen, resulta que nos vienen a dar la razón en que no se sabe qué estalló en los trenes, en que nos mintieron desde la propia mañana de los atentados cuando empezaron a hablarnos de gomado seco, al mismo tiempo que nos ocultaban los informes de análisis que hubieran debido demostrar semejante afirmación. De las 4 pruebas fundamentales del caso, una de ellas ha sido tumbada por el tribunal, el coche Skoda Fabia. Por cierto, sin que todavía nadie nos haya dado ni un parrafito de explicación de quién puso ese coche ahí, ni qué se va a hacer para averiguarlo, ni qué medidas se van a tomar. Porque está claro que hubo alguien que colocó esa prueba falsa, si es que es falsa. Pero de las 3 pruebas que el tribunal decidió mantener, pues bueno, el tribunal consideró que todo lo que habíamos puesto los medios de comunicación sobre la mesa hasta el momento no debía de ser bastante para demostrar la falsedad. Bien, veamos cómo ha razonado el tribunal esa aceptación de las pruebas fundamentales del caso. Por ejemplo, la mochila de Vallecas. Veamos qué es lo que habíamos puesto los medios de comunicación independientes sobre la mesa como indicios de falsedad de esa mochila. Nadie vio la mochila en los trenes. Tampoco la vieron en el trayecto entre la estación y la comisaría. Con todo, existen numerosas contradicciones en cuanto al transporte de la mochila. Además, no hay razón para el envío de los bultos a la comisaría de Puente de Vallecas. La mochila no aparece entre los efectos inventariados allí. Tampoco se sabe la hora exacta a la que apareció. Especialmente significativa es la descripción hecha por Jacobo Barrero. En este sentido, existen numerosas contradicciones en la descripción dada por los TEDx. Por otro lado, en las autopsias que se realizan a las víctimas de la masacre, no hay resto alguno de metralla. Tampoco aparecen los trenes. A diferencia de la mochila de Vallecas, en la de Atocha no hay teléfono. Además, entre el artefacto de la polémica y las bombas del pozo,
Hay una diferencia de 2 minutos. Curiosamente, en la mochila no aparecen huellas dactilares ni rastros de ADN. Y en los informes enviados por los TEDx existen numerosas contradicciones. Inexplicablemente, en la mochila había 2 cables sueltos. Pero no solo eso, y es que el teléfono no daba la corriente suficiente para que el artefacto explotase, y la tarjeta telefónica era totalmente innecesaria. Por último, y curiosamente, las fotografías hechas por la policía científica han desaparecido. Permítanme que les recuerde cuáles eran esos primeros 4 indicios de falsedad de la mochila de Vallecas. Tenemos que nadie vio a esa mochila en los trenes, nadie la vio en el trayecto entre el Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Existen numerosísimas contradicciones en los testimonios de quienes participaron en el traslado de los bultos del Pozo, y encima ese traslado a la comisaría de Puente de Vallecas se hizo en contra de la orden del juez del Olmo de llevar las cosas a IFEMA. Todo eso es aceptado por el tribunal, es decir, las cosas son así como se las habíamos contado. Pero, ¿qué dice el tribunal? Pues dice que no importa que nadie viera esa mochila, no importa que en el trayecto tampoco fuera vista, no importa que nadie entienda qué pintaban esos bultos en Puente de Vallecas. Que nadie vio esa mochila en los trenes, pues permítanme por favor que les introduzca el testimonio del jefe provincial de los TEDx, que hablaba de ese registro que los TEDx hicieron en la estación del Pozo. Lo que sí estoy totalmente convencido de que después de la revisión de los TEDx que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviese un artefacto explosivo. Y eso se lo puedo asegurar. Porque lo hicieron y me consta concienzudamente. Es más, le dije 2 veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que le habían hecho 4. Es decir, los TEDx, como declaró el jefe provincial de los TEDx ante el tribunal, revisan 4 veces la estación del Pozo y no encuentran esa mochila. Y luego esa mochila aparece en una comisaría. En fin, el tribunal incluso reconoce ese inexplicable periplo que la mochila realizó por todo Madrid y dice que bueno, pues que le parece de lo más normal. Veamos cuál fue ese periplo. No existe ruptura de dicha cadena de custodia. La prueba es auténtica. Cuestión diferente, aunque sin consecuencias jurídicas, es el extravagante periplo de los efectos. Con este paradójico discurso, que también se reproduce en el texto de la sentencia, el Tribunal del 11M daba por zanjada la polémica sobre el recorrido de la mochila de Vallecas. El fallo suscribe la versión oficial y, por tanto, ese periplo extravagante al que hace referencia. Según lo establecido por el tribunal, la mochila se encontraba entre los efectos recuperados en la estación del Pozo, objetos que se habría ordenado trasladar hasta la comisaría de Villa de Vallecas. Una vez allí, y sin llegar a ser descargados, se decidió que los efectos, entre los que se encontraría la famosa mochila, fueran llevados a otra comisaría cercana, la de Puente de Vallecas. En esta ocasión tampoco se llegaron a bajar las bolsas de las furgonetas y se ordenó que fueran transportadas hasta el pabellón 6 de IFEMA, donde se habrían depositado en una zona acotada y vigilada de forma permanente. Pero allí no terminó el periplo. Horas después se dio la orden de volver a buscar los efectos y llevarlos de nuevo a la sede policial de Puente de Vallecas, donde se habrían colocado en una habitación cerrada bajo llave y con un funcionario custodiando la puerta. Sobre las 2 de la madrugada del 12 de marzo, cuando se procedió a efectuar una relación de los efectos, se encontró la mochila que servía de contenedor de un artefacto explosivo. Finalmente, tras ser localizada, se llevó al Parque Azorín, donde la bomba habría sido desactivada sobre las 4 o las 5 de la madrugada. Observen ustedes qué curioso viaje, pero lo más bonito es la excusa que se dio para el viaje. Del Olmo había ordenado que los bultos fueran llevados a IFEMA para poder ayudar en las tareas de identificación de los cadáveres. Entonces resulta que cuando ya están allí los bultos en IFEMA, alguien ordena que se lleven a la comisaría de Puente de Vallecas con el fin, y cito textualmente el sumario, de catalogarlos antes de llevarlos a IFEMA. Oiga, si ya los tenía en IFEMA, ¿por qué no los cataloga allí? ¿Se los lleva de IFEMA para catalogarlos y devolverlos a IFEMA? En fin, bueno, pues esto al tribunal le parece estupendamente. Y le parece estupendamente a pesar de los siguientes 2 indicios de falsedad que vamos a recordar ahora mismo.